Martes, después del domingo de Sagrada Familia, en tiempo de Navidad. Lectura tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículos del 18 al 21. Salmo 95. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Gloria a ti, Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Estaba ante Dios en el principio, por Él ha existido todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran en él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, este día que termina el año civil 2024 y estamos a punto de iniciar un nuevo año, la primera carta de San Juan pone de manifiesto el cómo nuestra fe debe de permanecer firme, debe de permanecer fuerte, donde esa fe ha iniciado y ha crecido. Hay muchas cosas que han cambiado en nuestra fe. Muchos de nosotros este año tenemos la bendición de habernos acercado aún más a Dios, de haber profesado aún más nuestra fe. Algunos de nosotros hemos tenido dudas acerca de nuestra fe y muchos de nosotros hemos abandonado nuestra fe. Y con esto último es de tener mucho cuidado, dice el evangelista Juan en su primera carta. Y es porque, dice él, vendrán muchos anticristos. Un anticristo es aquel que está en contra de la verdad de la palabra de Dios y especialmente en contra de la verdad de la palabra de Jesucristo. Y estar en contra no significa que no le interese, que no la lea, que no la medite, que no la reflexione. No es solamente eso, queridos hermanos. El anticristo conoce perfectamente dónde dañar nuestra fe, dónde dañar nuestra condición de hijos de Dios. Y por eso muchos de nosotros recibimos tentación tras tentación de anticristos que llegan a cuestionar nuestra fe, especialmente algunos hermanos o hermanas que llegan y te preguntan, ¿y usted ya aceptó al Señor? Y con todo respeto vamos a decir esto, ¿ya aceptó al Señor?
Pues sí, le dices tú, yo ya creo en el Señor. ¿Y en qué iglesia se congrega? Y desde ese momento se convierten en anticristos. ¿Por qué? Porque nadie puede cuestionar ni preguntarte en qué iglesia te congregas. Porque hay una sola fe, un solo Señor, hay una sola iglesia. Y algunos dirán, no, es que la iglesia donde yo voy sí dicen la verdad, sí hablan la verdad. Pues sí, la verdad que te conviene, la verdad que tú buscas a tu medida, esa verdad que te lleva a creer y a pensar que realmente las cosas las estás haciendo mejor cuando en realidad no has transformado tu vida. Ah, no, es que cuando yo llegué a esa iglesia yo dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro. Muy cierto, lo dejaste de hacer, pero te armaste de críticas, de odios, de rencores. Tal vez dejaste el alcohol, pero lo cambiaste por odio a otras personas que no creen en lo que tú has creído. Y por eso es importante reconocer que han venido varios anticristos a nuestra vida. Y los anticristos no solo son personas, también son comportamientos. Esos comportamientos de odio que tenemos, de ver de menos a las personas, y eso se da en todas las doctrinas, en todos los templos, en todas las iglesias. Cuando vemos de menos al nuevo que llega, a la persona que recién se ha convertido, que recién se ha transformado su vida, le empezamos a ver de menos. Hermanos y hermanas que hacen la lucha por transformar su vida, y nosotros muchas veces servimos de piedra de tropiezo. Y por eso razón tiene Juan en escribir: ese anticristo, esa gente que se presenta como anticristo salió de entre nosotros, salió y está dentro de nosotros, pero no eran de los nuestros. ¿Cuánta gente se sale de nuestra iglesia católica aduciendo, diciendo que no se les habla la verdad, que no se les da a conocer la palabra de Dios, que en la iglesia no tienen la oportunidad de conocer nada más? Y váyanlos a ver, cuando hay formaciones no llegan. Cuando es de leer la palabra de Dios, cuando es de leer las cartas encíclicas, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tenemos pereza de conocer nuestra fe, de conocer nuestra doctrina. Y por eso razón tiene Juan de decir: esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Alguien que se sale de una fe, alguien que se sale de una doctrina, alguien que se sale de una iglesia, jamás estuvo en esa iglesia. ¿Por qué? Porque llegaba nada más a calentar bancas. Llegaba nada más a ver quién llegaba, quién no llegaba, y además de eso llegaba tarde. Y llegaba de preferencia cuando ya había pasado las lecturas, cuando ya habían pasado las homilías. ¿Por qué? Porque no nos agrada que nos cuestionen. Y por eso muchos de nosotros buscamos nuestra fe a nuestra medida. Muchos de nosotros vamos a Hilo Vasco a comprar ¿qué? A comprar iglesias que estén a nuestra medida, de nuestro pensamiento, de nuestra realidad con Dios. Y por eso mucha gente se va como todo anticristo. La gente que se opone a tu fe, y especialmente la gente que se opone a la fe católica, es esos anticristos que quieren destruirte, que quieren acabarte. Porque si ellos realmente fueran de nosotros, dice Juan, se hubieran quedado con nosotros.
Y a pesar de que hay mucha gente, lo reconozco, hay mucha gente que se porta mal dentro de la iglesia, que no hace bien las cosas, que no te recibe bien, que muchas veces muchas situaciones no son de acorde a los principios y a los valores que debemos de tener, pero eso no debe de limitar en ningún momento tu fe, o que sea una excusa para irte a otro lugar. Ya lo dije anteriormente, te vas a un lugar donde ya no puedes comer ni beber el cuerpo y la sangre de Cristo, donde solo te quedas y te llenas de palabra de Dios. Eso no basta. No solo el que dice Señor, Señor se salvará. No solo basta la palabra, es necesario alimentarse del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual a través del Evangelio le dio potestad a los suyos, a sus discípulos, y estos a los que han seguido por los siglos, obispos y sacerdotes consagrados en sus manos. ¿Para qué? Para que aquel trozo de pan, aquel poco de vino, se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo por gracia del Espíritu Santo, no por gracia del humano, sino por gracia del Espíritu Santo que habita en aquel hombre. Y aún así nos seguimos dejando que nos den y nos engañen, nos den mentira. La mentira no es la verdad, dice Juan. No podemos vivir engañados. No podemos vivir de la mentira, porque la mentira no proviene de Dios, ni el engaño tampoco. Cuando te engañan, que te dicen, ay, es que los sacerdotes hacen pacto, es que los sacerdotes no sé cuántas cosas, son mentiras. Y el que te miente es hijo del anticristo y es un anticristo. Y eso deberíamos de pensar y eso deberíamos de meditar nosotros. Porque la palabra de Dios se hizo hombre, dice el Evangelio de Juan. Trajo la verdad, trajo la luz al mundo. Y antes de que esa luz se revelara completamente, envió a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que él fuera testigo de la luz, diera testimonio de la luz, porque la luz venía a iluminar las tinieblas. La luz vino a su casa, pero los suyos no lo recibieron. Mucha gente recibe la luz en su bautismo y todavía cuando les mienten y les engañan van y se bautizan y allá no entregan ni tan siquiera la luz, solo te ahogan en una piscina y no te entregan ni la luz del Señor. El agua es vida y el Señor es fuente de agua, pero falta la fuente de la luz. Date cuenta de esos bautismos para que veas el tipo de engaño que te realizan, el tipo de mentira que meten en tu corazón, anticristos totales. Y por eso hay que tener mucho cuidado, también en nuestros comportamientos, en nuestras maneras de ser, porque también podemos nosotros comportarnos como anticristos delante de los hermanos que necesitan de un apoyo nuestro, que necesitan de ver nuestro testimonio de fe, de entrega y de compromiso. La luz vino al mundo para iluminar al mundo, no para oscurecer, ni para ensombrecer, ni para poner más tinieblas en el corazón de las personas. La luz ilumina, hace ver lo que no podíamos ver, hace ver con claridad. La palabra de Dios ilumina, pero para que esa luz sea eficiente y constante necesitamos alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor, porque Él vino para dar su vida por nosotros, para que la tuviéramos nosotros en abundancia. Pero para obtener esa vida en abundancia, Él sacrificó su cuerpo y su sangre y lo ofrece como alimento para todo aquel que crea en Él.
Todo el que cree en la luz tendrá vida. Todo el que cree en el Señor tendrá vida. Pregunta seria para todos nosotros: ¿estamos viviendo o estamos muertos? ¿Queremos vivir en la luz o queremos vivir en la oscuridad? ¿A dónde queremos vivir cada uno de nosotros? Seamos conscientes y veamos muchas veces las mentiras y los engaños con los que nos quieren volver el mundo, con los que nos quieren volver muchas personas, para alejarnos de la gracia total de Dios, de la misericordia de Dios. Les invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos, activar la campanita de notificaciones. Alabado sea Jesucristo.